grande que piense que valga la pena despejar de entrada. Y si no, nos metemos a ver algunas funcionalidades del programa y del uso del programa, más que nada, para que se les vayan teniendo herramientas para manejarlo y bueno, lo van a necesitar para entregar el trabajo además, así que... ¿Qué tal, Nico? Nosotros, Sí, somos del mismo nosotros grupo. tenemos varias dudas. Ya empezamos a pasar los datos al programa y nos Fantástico. surgió que por ahí hay varias parcelas que o están, digamos, subdivididas acá, digamos, en lo que es la vida real, por así decirlo, y no en el mapa. Entonces, por ahí, digamos, esa doble función que tienen, no sabíamos cómo marcarla en el programa. Y elegíamos por ahí la parcela de más interés. Y hay otras que por ahí son, en el mapa, digamos, son dos y acá son una. Entonces, por ahí también como que ese problema teníamos. Bien. Bueno. Bueno. Por ejemplo, hay un par de parcelas, perdón, que cruzan de una calle hasta la otra, y Sí. en el medio como que hay varias subdivisiones, y por ahí, bueno, esos son los problemas que más que nada teníamos. Bueno, ahí van a tener que aplicar un poco el criterio en función de lo que vean, de lo que observen. Suponte, esta parcela que tiene muchas subdivisiones, ¿tiene predominantemente un uso de vivienda? Sí. Sí. Más o menos. Hay algunas parcelas que tienen los primeros 3 pisos garage, los otros 2 oficinas y 7 de residencia. Está bien, es un poco más complejo respecto de la categorización que nosotros planteamos. De todos modos van a tener que encontrar una forma de sintetizarlo en los parámetros que nosotros les proporcionamos. En ese caso, por ejemplo, van a tener que decidir si ponen que en el piso bajo el uso principal es cocheras, en realidad lo es, y en los pisos superiores si lo más importante son las oficinas o las cocheras. Yo calculo que va a ser oficinas, y en ese caso lo que pueden hacer es asignar al piso más bajo una capacidad vehicular un poco más grande que se corresponda con los 3 pisos. Claro. Y entonces ahí más o menos tendríamos contemplados los 2 datos que nos interesan. Sí, otra duda era eso de No la sé si los capacidad vehicular. compañeros coinciden. Me parece que el primer piso cochera y el resto oficina, si no se puede determinar mejor. Me imagino en ese caso. No, En el sí, caso fuimos. Dale, Martín. No, que fuimos siguiendo ese criterio, por ahí fuimos anotando los usos que tenían cada planta y después en el programa fuimos por ahí pasando lo que tenía más relevancia, digamos, por ahí la planta baja tenía un uso y la superior era la otra, digamos, y bueno, así fue. Claro, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo, como un 70 o 80% de los edificios, en la planta baja era galería comercial y en la planta alta era residencia. Y no, poner los dos era, o sea, terminaba optando por residencia, ¿no? Pero me parece que es importante el hecho de marcar que después cuando marcaba el uso en planta baja, tal vez ahí podías poner una especificación de lo que se hacía en planta baja. En planta alta ya vas al tema de residencia. Pero cuando tenía el uso del edificio en total, tomaba decisión de lo que más preponderaba. Nosotros lo hicimos al revés. Pusimos que era más comercial, aunque cuando especificábamos la parte superior poníamos que había residencia. Bueno, a ver, siempre lo decíamos un poco en la clase pasada. Siempre va a haber una cuestión un poco subjetiva, porque representar con precisión absoluta cuáles son los usos supondría que nosotros tendríamos que tener un modelo muy complejo de cada parcela, que puede indicar cada planta, qué partición de actividad tenga y demás. Entonces, ahí sí, la idea es que en la categoría general de uso ustedes pongan lo que es
más importante respecto a la estructura urbana o a la vida urbana, y después hagan esa disgregación en pisos, en la planta baja y en los pisos superiores. Por eso está la categoría de uso al principio, y después el uso en planta baja y el uso en pisos superiores. Perdón, Nicolás, permíteme que haga un comentario que me parece que puede servir incluso. Sí, adelante. Digamos, hay una especie de simplificación excesiva si uno piensa, esto lo digo pensando en nuestros alumnos, ¿no es cierto?, que en la parcela se puede reducir a un uso. Yo diría que afortunadamente las ciudades son mixtas, y eso es un rasgo, mixtas también en vertical, cuando hay más de una planta, digamos, incluso a veces en una sola planta puede haber mixtura también. Quiero decir, esto es algo extremadamente positivo y que no podemos soslayar, digamos. Entonces, en el primer ejemplo del que mencionaba Martín y Constanza, hay cocheras, oficinas y residencias. Entonces, lo ideal sería que un relevamiento analítico dé cuenta de esa complejidad. Yo desconozco en detalle las reglas dadas, pero probablemente estoy diciendo algo obvio, pero me parece que es el momento de recordar que no hay que sacrificar esa riqueza en aras de la síntesis. Hay que encontrar el mecanismo que sintetice, pero sin perder eso. Nada, no sé, me gustaría escuchar algún comentario tuyo respecto de esto, Nicolás, por favor. Bueno, a ver, sí, en realidad en cómo está preparada la estructura de datos hay un poco más de simplificación por una cuestión operativa. A lo sumo, se me ocurre que ustedes pueden tomar nota de eso. O sea, no va a estar soportado por esto que digo, habría que complejizar un poco más la base del relevamiento y habría que, sí, particionar y tener un casillero por cada piso que permita asignar un uso, cosa que no tenemos. Se me ocurre esto que dice Héctor, que no pierdan la posibilidad o que no pierdan de vista esta complejidad y que lo tengan presente como para poner una capa de análisis o una capa de precisión un poco mayor al momento de efectivamente presentar el análisis o sacar los documentos con las conclusiones. Me parece que vamos a tener que hacerlo así, a los efectos de no perderlo de vista. A mí una de las formas que tuve yo para poder representarlo, si bien poníamos en planta baja que era comercio o lo que sea, en planta alta residencia la mayoría de los que vienen siendo estacionamientos, que forman parte de la misma edificación, son subsuelo, no están a la misma altura y no hay especificación de planta baja y planta alta. Entonces esa complejidad se veía denotada más adelante en otro casillero cuando dice acceso vehicular y uno pone la capacidad vehicular. Y ahí es cuando se denota un poco más. Pero, por ejemplo, eso me da lugar a otra duda de que yo no sé cuántos autos entran ahí. Tal vez me puedo tener una mayor aproximación en cuestión de residencias si yo cuento los pisos, doy un poco vuelta al edificio, puedo mirar el portero, pero en cuestiones de capacidad vehicular yo no sé si todas las viviendas tienen asignado un lugar para estacionar, solamente es un porcentaje. Entonces, creo que ese sería un poco el tema de saber cómo decidir. Sí, a nosotros... Sí, perdón. A nosotros nos pasó lo mismo y había varios casos que eran edificios de oficinas y tenía por ahí varios pisos de estacionamiento y por ahí algo que se nos había ocurrido era tomar en cuenta los metros cuadrados de los pisos y tratar de calcular con eso la capacidad vehicular, pero no sabíamos si estaba bien, digamos, por ese lado. Exacto, sí, esa sería más o menos la ponderación que hay que hacer. Es una estimación, dijimos la semana pasada también, que es el dato por ahí que va a ser más impreciso o más revoleado, por decirlo de alguna manera. No es la idea que lo revoleen, sino hacer ese proceso que decís vos de estimar qué superficie consume un vehículo y en relación a la superficie de la parcela, más o menos estimar la capacidad.
Claro, pero el tema no sería ese, el tema es que yo no sé si hay 3 pisos de subsuelo, si hay 2 o si hay 1. Bueno, por eso digo, va a ser el dato que más error tenga de todos. Claro. Habría que conocer parcela por parcela cómo es la distribución de los pisos y demás. Habría que acceder a una información que ya sería muy difícil de procesar. Después, muy difícil por el volumen de información, ¿cierto? Y la cantidad de variables. Después, más adelante, hacemos un ejercicio más focalizado en 2 o 3 manzanas, en el cual abundamos sobre sobre más cantidad de categorías y mucho más detalle, y en efecto le agregamos una variable temporal a los efectos de tratar de entender qué ritmo de transformación tienen esas manzanas, pero eso viene ya más sobre el final del año. Es mucha información. Ustedes tienen para procesar como 12 manzanas, y son 3-4 personas por grupo. Necesitaríamos un par de meses largo para hacerlo con ese nivel de detalle. Bien. De todos modos, estoy viendo que si estamos discutiendo esto es porque todos pudieron abrir el programa y manejarlo. O sea que ya pasamos la parte crítica. No, creería que No, yo no pude. Ahí está. Tenía que aparecer. No, estábamos silenciados porque era interesante todo lo que iban ya, los que avanzaron. El programa sí lo pude descargar y bueno, y estábamos viendo de tener características, cómo ir cargando los datos del programa. Así que bueno, de mi parte recién lo estoy investigando. Sí he hecho todo el relevamiento de parcelario, de notación de viviendas, de escuelas, iglesias, o sea, todo eso está armado, pero sí, la idea es poder ir cómo podemos armar este mapa. Bueno, eso ahora vamos a andar un poco en cuestiones más sobre el manejo del programa. Ahí están poniendo el manual. Ponerse a leer el manual de un programa es una empresa que lleva un rato. No te chiques, profe, vamos. Abundo igual sobre un tema antes de pasar a lo práctico. De qué sentido tiene disgregar solamente en planta baja y pisos superiores. Más adelante vamos a ver que hay algunos autores que han demostrado, si se quiere, que lo que pasa en la planta baja de los edificios tiene una relación muy, muy estrecha con la calidad urbana, con la calidad en el espacio público. Entonces, un poco ahí hay una cuestión de que más adelante nosotros también podamos hacer esa lectura de a lo mejor qué pasa en la calle, qué calidad hay en el espacio público, y si eso tiene alguna correlación con las actividades en las plantas bajas, o con la cantidad de puertas, o con la cantidad de accesos vehiculares y demás. Pero bueno, eso también queda para cuando empecemos a usar este relevamiento para observarlo y empezar a sacar conclusiones. Martín, te voy a silenciar. Perdón. Porque Sí. me estás metiendo eco. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Mire, los compañeros. Tengo dudas de cómo poner el código cuando tengo un hotel. Por ejemplo, tengo varios hoteles y no sé si ponerlo como cultural, recreativo. No, en realidad tendría que ser una actividad terciaria, porque es comercial. Actividad terciaria, ok. Evidentemente igual no tenemos la categoría específica de hotel y lo que podemos hacer es fijar ahora un código. Claro. HOT. Sí, habría que fijar un código, eso fue un error nuestro que se nos pasó con hotel, porque todo teniendo en cuenta que estamos trabajando en el centro. Generalmente, hotel, como no solemos trabajar en el centro, hotel generalmente va con otros, comercial y otros, porque a lo mejor están leyendo un barrio y hay un hotel. Si no tiene incidencia urbanística, pero en el área central se nos pasó ahora, claro, hay muchos hoteles y la verdad que habría que agregar una categoría específica. Hago una aclaración general con respecto a ciertos niveles de simplificación.
hay simplificaciones que, primero, a nivel de análisis urbano, siempre todo análisis implica un nivel de simplificación operativo, en función de lo que la discusión está en dónde uno empieza a simplificar y qué datos uno omite y qué datos uno no omite cuando, por ejemplo, hace un plano, ¿no? Todos sabemos que un mapa con una precisión 1 en 1, donde se registra absolutamente toda la realidad, es absolutamente inútil, porque no sirve para orientarnos. Todo mapa necesita, para cumplir a su función de orientar o de registrar, necesita una simplificación. Es decir, qué es lo que muestro y qué es lo que no muestro. Si no simplifico de alguna manera la realidad, el mapa es ocioso, es lo mismo que la realidad. No hagamos mapas. Era el famoso cuento de Borges del reino de los cartógrafos, que hacían mapas tan precisos que se confundían con la realidad y que eran totalmente inútiles. Entonces siempre hay una simplificación. Nosotros acá tenemos una simplificación que tiene que ver, algunas obedecen a cuestiones de análisis. Decimos, bueno, ¿qué es lo que nos interesa relevar? ¿Qué no nos interesa relevar? ¿Qué es importante en función de algunos objetivos pedagógicos? También hay recortes que tienen que ver con lo pedagógico. Es decir, nosotros tenemos un año de tiempo para hacer un trabajo con ustedes que están aprendiendo, están introduciéndose en una disciplina como es el urbanismo, y tenemos que decir, bueno, ¿cómo llenamos la botella? Es como decimos, bueno, tengo una botella para 1 litro de capacidad y quiero meter 2 litros. Bueno, no, tengo que decidir qué 2 litros de líquido voy a dejar afuera y qué 2 litros quiero que entren. Es lo que nos ocurre a nosotros y a cualquier cátedra en cualquier asignatura. Obviamente, hay determinados contenidos que siempre se dan de una manera más alusiva en algún teórico, se hace alusión, pero que uno tiene que jerarquizar, evidentemente, que elegir cuáles son las cuestiones nodales que hay que tratar. Entonces, a veces hay simplificación, en ese caso no serían simplificaciones, pero serían recortes, donde uno jerarquiza determinados contenidos. Y lo mismo pasa a veces con el relevamiento. Nosotros, en función no solamente del análisis, sino también en función del tiempo del que disponemos nosotros y del tiempo del que disponen ustedes, y de las posibilidades concretas que tienen ustedes a veces para obtener determinada información, más en un contexto de locura global, donde probablemente salga una ordenanza y diga no pueden salir a la calle salvo para ir a comprar curitas. Entonces no nos queda más remedio que decir, bueno, vamos a hacer alguna simplificación. Y a veces esa simplificación implica obviar algún dato de la realidad, que en términos urbanísticos puede ser importante, pero que a veces nos queda más remedio que vivir con esa simplificación, que tiene que ver con todas estas dudas que veo que están surgiendo a veces alrededor de qué grado de precisión tiene que tener el relevamiento de usos. Y lo ideal sería relevar todo, lo ideal sería, tengo un edificio de 3 pisos y hay 4 departamentos por piso, o sea, planta baja y 2 pisos, debería relevar lo que ocurre en cada departamento. Porque por ahí en uno a lo mejor hay un estudio de arquitectura y no hay una vivienda. Pero claro, si hacemos eso, no podemos hacer el trabajo práctico. Es la realidad. No van a llegar, sería lo ideal. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no, y eso no hay registro. Aparte, ¿quién nos garantiza que ustedes van a tocar el timbre y van a decir, perdón, ¿qué hay acá? Y le van a decir, fuera de aquí, o llamo a la policía. Y tenemos que terminar yendo a buscarlo a la policía a ustedes. Porque van a decir, acá hay gente sospechosa rondando el edificio. Y entonces, bueno, hay que hacer una simplificación. Y esa simplificación, nosotros en todo caso, lo que sí pedimos, y nos parece bien que surjan acá estas dudas, porque a nosotros nos permiten decirles a ustedes, bueno, esta simplificación que estás proponiendo vos, el no tener en cuenta esto no es correcto, deberías tenerlo en cuenta. O el no tener en cuenta, esto sí lo podés obviar, a lo mejor no es tan importante en función de nuestro trabajo práctico. Tiene un objetivo de que ustedes conozcan
una de la ciudad, pero que también tiene un objetivo pedagógico, que conozcan un método de trabajo. Entonces, estas dudas está bien que surjan, y a veces las dudas surgen y lo que desnudan no es una falencia de ustedes, sino un error nuestro, como lo de recién de no haber puesto en una categoría específica hoteles. Eso fue un error nuestro, se nos pasó a nosotros. Entonces, está bien que surja acá, porque si nadie lo hubiera planteado, hubiéramos cerrado esta parte del trabajo, por ejemplo, sin hotel, y que trabajando en el área central es un error imperdonable. Sí. Sí, va a costar dormir esta noche. Sí. Directamente de actividades terciarias de uso eventual. En un momento, en la primera de las divisiones, dice oficios, etcétera, y imaginé que iba dentro de eso. Uno ahí está bien ponerla ahí. Está bien ponerla ahí. Lo que pasa es que, claro, y ahí está la cuestión. Yo digo, al ser justamente el centro de Rosario, el área o el sector de la ciudad que más concentra hoteles, es medio absurdo no ponerles como si estuviéramos analizando el entorno de la terminal de colectivos y a los hoteles no los distinguiéramos con una categoría específica. Es decir, está correcto, la categoría general va a ser terciaria de uso eventual, claro, y la subcategoría, y en efecto ya tengo en la cabeza algunos hostels, por ejemplo, que abajo son un local y arriba son un hostel, entonces ahí estarían las dos subcategorías. Cuando ustedes se encuentran con una situación que no está contemplada en el esquema organizativo del práctico para el relevamiento, anoten la duda, lo vemos acá, y decimos, bueno, lo resolvemos de esta manera. De todos modos, ya pactamos que la subcategoría de hoteles es HOT. Bueno. Quedamos en eso. A nosotros nos pasó con los depósitos también, algo así, como que la parte de arriba, por lo general, o los entrepisos son depósitos, ¿eso hay que aclararlos o no? ¿Cómo los ponemos? ¿Cómo sería el código? Y pasa que, a ver, son depósitos que están afectados, por ejemplo, a un comercio, o son lugares de guardado. Por calle San Luis, todo arriba, digamos, toda la parte de la planta alta sería, por lo general, está cerrada y con maderas, como que no hay nadie viviendo. Bueno, pero son los depósitos de los mismos comercios que están ahí, sí, con lo cual en realidad son parte de ese comercio. Claro, es parte del comercio. Es como, sería como si ibas a la vieja La Favorita y tenía partes de depósito. Es como si una parte arquitectónicamente el edificio, a lo mejor hacemos esa distinción, o si fueran depósitos de otros comercios que están en otro sector de Rosario, que a lo mejor alguno lo hay, pero no debe ser la mayoría. La mayoría son, sin lugar a dudas, son depósitos de los propios comercios que están ahí. Entonces, bueno, forma parte de las instalaciones del comercio. Listo. Bien, ¿algo más respecto a algún uso otro uso que nos hayamos comido? Profe, yo tengo una duda más técnica. No sé si había entendido mal que había que guardarlo, no sé si entendí bien que había que guardarlo de una forma especial para después enviárselo a ustedes, o no, o ponemos guardar y ya se guarda el archivo. No, ustedes cuando cierran la edición, a ver, vamos a abrir el programa ya y nos metemos. Sí, pues si comparten pantalla, todas estas dudas técnicas son más fáciles de... Pero bueno, uno cuando cierra la edición, ¿se acuerdan que vimos que uno apretaba el lapicito amarillo y abría la edición? Y cuando lo vuelve a apretar, se cierra la edición y ahí pregunta si queremos guardar. Cuando ustedes le dan ahí que sí, que escriba los cambios, todos los cambios que ustedes hayan hecho se escriben en los archivos originales. Entonces ahí ya se guardó todo. Y ya es irreversible además. Por eso se acuerdan que cuando está la edición abierta pueden deshacer y rehacer y pegar y copiar, y cuando la edición está cerrada, no. Esto en todos los sistemas es así, en todos los sistemas sigue así, y es por esta cuestión de que son archivos muy complejos que están compuestos por información de la proyección, tienen un índice geográfico, una base de datos, una geometría, entonces siempre tiene como esta instancia de comprobación. Entonces, abren la edición, editan, cierran la edición, si le dicen que sí, guarda, escribe los cambios, y después lo que van a tener que entregar son esos mismos archivos originales con esa edición escrita. Sí,
Sí, eso hicimos y después lo volvimos a abrir y pudimos ver todo, así que supongo que lo hicimos bien. Generalmente la forma de comprobar eso es en el tamaño, en cuánto ocupan los archivos. Uno se da cuenta enseguida si el archivo era liviano o pesaba tanto antes de editarlo, y ustedes lo modifican y generalmente empieza a crecer en tamaño. Tamaño en el disco rígido, ¿no? Bien, ¿algo más? Bueno, yo le voy a arrancar. Lo primero que voy a hacer es mostrarles la recomposición del año pasado, que es, nosotros les dijimos que una vez que usted termina el trabajo, nosotros compilamos toda la información y bueno, sale una cosa, un producto de este tenor. O sea, por ejemplo, en la cantidad de pisos sirven, por ejemplo, para entender cómo es el gradiente del tejido, si hubiera, por ejemplo, esto era la zona de alrededor del Parque Independencia, y hoy especulábamos con un grupo en la parte de la consulta de los mapas mentales. Había un grupo que nos decía que bajaba o crecía en una zona la altura de los edificios o la densidad de los edificios. Entonces, con el resultado del relevamiento, por ejemplo, se puede observar, incluso se podría calcular la cantidad de metros cúbicos construidos por manzana. Eso, por ejemplo, es uno de los resultados esperados. Esto, una vez que ustedes mandan todos los relevamientos de cada zona, nosotros elegimos la parte de mejor calidad de cada grupo y hacemos una sola base que después sirve para ir haciendo distintas operaciones durante el año. Y después, por ejemplo, salen estos mapas, que son la distribución de actividades según categoría de uso dominante. Cada uno de estos colores representa alguna categoría de utilidad. Obviamente los celestitos son los usos residenciales, ¿no? Lo mismo si van teniendo consultas o algún comentario o algo, vayan abriendo los micrófonos, ¿no? Y vamos así en tiempo real. Yo tengo una duda de si el archivo que hay que usar para editar es el archivo QGIS que vos nos mandás o es el shape de tu zona. Bueno, esa pregunta es buena. Yo voy a abrir ahora la base. O después envía el shape, no sé. Lo que envían es el shape en realidad. El archivo. Ah, listo. Creo que en el shape es donde están los datos. ¿Perdón? El shape no es donde están los datos directamente. Claro. El archivo shape es donde está la geometría y donde está lo que realmente vos estás viendo y donde está asociada a la base de datos y demás. El archivo QGZ, fíjense que pesa 11 kilobytes, o sea, prácticamente nada. Lo único que tiene ese archivo es la estructura de directorios, dónde tiene que levantar las capas, cómo las tiene que agrupar, qué sistemas de proyección, si nosotros le impusimos otro sistema de proyección respecto al embebido, al sistema de origen, qué sistema de proyección tiene que usar para cada una de estas cosas. Contiene los parámetros de visualización, pero no tiene información geográfica, no tiene información de las parcelas, no tiene ningún tipo de información referida a la información que realmente a nosotros nos interesa. ¿Se entiende más o menos? Sí. Entonces, en efecto, ustedes al abrir la edición de una sección del parcelario, lo que van a estar editando es el archivo shape. Acá con el GIS lo único que hacen es verlo y es una interfaz para editarlo. Claro, claro. Bien. Bien. Vamos a ver un par de cosas
porque ustedes tienen que entregar los archivos shape. La idea es también que entreguen unos mapas que muestren la distribución de las categorías y demás, como para que veamos que empiezan a dominar la cuestión. Entonces, yo lo que les iba a mostrar ahora era un par de cuestiones de cómo manejar capas, por ejemplo, y cómo visualizar capas, cómo ver y verificar el tema de los sistemas de proyección. Bueno, para cargar capas, ustedes van a tener acá a la izquierda siempre, vamos a abundar, probablemente hay cosas que estén repetidas la semana pasada, pero no importa. Tienen el panel de capas, que acá se va a mostrar toda la estructura de información que ustedes metan, y acá puede haber un poco de todo, puede haber, como pusimos el otro día, a ustedes les viene acá en esta barra lateral, que es el browser, les viene este desplegable que es X y Z. Tiles siempre se significa que se está refiriendo a un origen de datos de tipo raster, es decir, tipo imagen. Y a ustedes les viene acá adentro solamente este de OpenStreetMaps. Yo tengo un montón de cosas agregadas acá que ustedes no las ven, que después más adelante vamos a ver cómo se pueden incorporar. Por ejemplo, tengo el Infomapa de Rosario, el Google Maps y demás. Entonces ustedes pueden meter ahí una capa base como para orientarse. Esto es opcional, lo hacen si quieren, no hay problema. Y después para agregar capas pueden abrir el gestor de capas, que es este icono acá con los cuadraditos, que lo que tiene interesante es que ustedes le pueden imponer algunos parámetros de importación. Esto en realidad no lo van a usar prácticamente nunca, y en realidad la forma más ágil y más frecuente de agregar una capa es arrastrarla directamente al panel de capas. ¿Tá? Entonces, yo lo que voy a hacer es meter, por ejemplo, de la base del relevamiento, el manzanero. Y después del manzanero lo que voy a hacer es meter, por ejemplo, el archivo de los límites del municipio según sale de la página oficial de datos de la Municipalidad de Rosario. Ahí están los límites del municipio, no se ven. Ahora vamos a ver un poquito el tema de los estilos de capa para que se empiece a ver. Después voy a meter... Perdón, no sé si están escuchando al señor que compra cosas. Después voy a meter un raster que sale del Instituto Geográfico Nacional, que son las fotos de radar de la ciudad, para que vean cómo se puede ir combinando información. Una pregunta. ¿Vos cuando arrastras un archivo ahí, acepta cualquiera para crear una capa o tiene que hacer alguna extensión específica? Acepta cualquier cosa que el programa pueda procesar. Ajá, y en efecto, ahora me iba a meter con eso. En efecto, yo le metí esto que es un origen web. Es decir, esta capa en realidad no hay un archivo en la compu, sino que cada vez que uno hace zoom, la ventana de visualización que es esta, el área de visualización, carga los tiles, o sea, las imágenes del mosaico, los mosaicos que corresponden a esa área de visualización en la escala que nosotros lo estamos viendo. Después, estos dos que acabo de meter son raster, son imágenes de satélite, imágenes de radar hechas por el Instituto Geográfico Nacional y vienen en formato IMG. Después, el manzanero que metí estaba en formato shape, si no me equivoco. A ver. El manzanero estaba en formato shape.
Y los límites del municipio están en formato GML, que es un formato empaquetado que usa la página de datos de la ciudad para distribuir información. Entonces sí, tengo 4 formatos distintos de información acá, que el programa los puede leer y puede interpretar su posición geográfica. Entonces me los muestra. Si yo tirase un dato acá, que fuese una imagen, por ejemplo, JPG, no va a tener información geográfica, lo va a cargar acá, pero no me lo va a mostrar. Me va a decir que espera que yo le indique cuál es su posición, digamos, su vértice, cada vértice a dónde lo tiene que posicionar referido al sistema de referencia que estemos usando. Pero entonces sí, básicamente cualquier capa que nosotros carguemos, si el programa la puede procesar, la va a meter acá. ¿Y qué pasa? El programa siempre toma como sistema de referencias que estamos usando el sistema de referencia que corresponde a la primera capa que metimos. ¿Está? OpenStreetMap tiene un sistema de referencia que se adapta según la escala que nosotros usamos, y es este de acá que se llama 3857, que es la codificación de ese sistema. Nosotros vimos que tenemos que tener cuidado de que cuando trabajemos en estas escalas usemos un sistema proyectado que se corresponda con la faja geográfica que estamos observando. ¿Qué podemos hacer al respecto? Cambiar el sistema de proyección de trabajo, y ahora lo que les voy a mostrar es cómo darse cuenta cada una de estas capas qué sistema de proyección tiene. Para eso lo que hacemos es sencillamente dar doble clic acá en la capa y se nos va a abrir un panel con un montón de cuestiones, de atributos y operaciones que podemos hacer. Y si nosotros tocamos acá la primera pestaña, que es información, acá donde dice CRS, vemos el sistema de proyección embebido, es decir, el sistema de proyección en el cual está escrito este archivo y el cual tiene como origen de datos, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, que la capa de límite del municipio viene en este sistema que es el PSG 4326, según el marco de referencias WGS 84, que es un marco de referencia global, y nos dice que es geográfico, es decir, que es un sistema geocéntrico. ¿Esto qué significa? Que está expresado y sus coordenadas están expresadas en grados, minutos y segundos, por lo cual va a suponer una deformación a la hora de verlo, y va a ser muy difícil utilizarlo para sacar medidas, y en efecto esas medidas no van a ser precisas, porque es preciso respecto al geoide, es decir, a la forma completa de la Tierra, pero no es preciso respecto a la forma vista de cerca. Después, si nos vamos al manzanero, información, vemos que este está escrito según el marco de referencia PostGar 2007, que se corresponde con la faja 5 de Argentina y que es un sistema proyectado. Entonces este sí vemos que su extensión está expresada en metros. Acá nos damos cuenta fácilmente, ya que es un número largo y que tiene el decimal bastante a la derecha. Si observamos el otro, vemos que es un valor negativo y que es 60 y 33, que son las coordenadas de nuestra ciudad. Más o menos se corresponde con las coordenadas geográficas de la ciudad. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, si yo fuerzo acá abajo en el sistema de referencia de trabajo, si ustedes hacen un clic, entran al panel de sistemas de referencia que pueden usar cualquiera y forzar cualquiera. Si yo fuerzo, por ejemplo, el 4326 de geocéntrico, que corresponde con el
el origen de datos de los límites del municipio, fíjense cómo se deforma y se aplasta la forma de los límites del municipio, ¿no? Entonces ya no es representativo, y fíjense, la forma de las manzanas ya no se corresponde con su forma real. Entonces empieza a deformarse la cuestión ahí. En cambio acá, si yo le impongo el sistema que corresponde a la faja 5 de Rosario, acá verifico la crucecita azul es donde estamos parados, el rectángulo este rosa es el área donde es efectivo, donde es confiable este sistema de proyección. Verificamos que la crucecita esté adentro del rosa y le doy OK, y ahí sí está representada bien la forma de la ciudad, y vemos que las manzanas vuelven a ser más o menos ortogonales, que el norte geográfico está bien representado. A estas escalas siempre tenemos que tratar de trabajar en el sistema de referencia adecuado, y el QGIS tiene una cosa que se llama reproducción al vuelo, reproyección al vuelo, y es que nosotros las capas que metamos acá, el sistema, el programa, lo que va a hacer es transformar cada origen de datos a este sistema de referencia, ¿está? Entonces nosotros vamos a ver la información en el lugar donde va, y ahí podemos estar seguros de que las cosas están en el lugar que tienen que estar. ¿Qué pasa? Si nosotros tendríamos que hacer un cómputo o una medida, ahí sí va a dejar de funcionar. Y ahora vamos a ver un poco el tema de visualizaciones, y después vamos a abundar sobre esa cuestión de las estadísticas, de las medidas. Bueno, nosotros estamos hablando de que vamos a usar un montón de categorías. Vamos a empezar primero con el panel de capas, con el panel de estilo de capas y los límites del municipio. ¿Qué pasa? Uno tira una capa acá y el programa la representa de forma aleatoria y con unos parámetros más o menos aleatorios según la escala de visualización. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, nosotros queremos ver los límites del municipio y los vemos muy tenues. ¿Está? Para eso, lo que podemos hacer es ir alterando los parámetros de visualización, que básicamente sería como mover los Visual Style de AutoCAD. Sería una cosa más o menos parecida. Para eso van a hacer clic derecho en cualquier barra y van a abrir el Layer Styling Panel. Si instalaron el programa en español, el panel de estilo de capas. Y ahí les va a aparecer acá al costado esto que les muestra la forma de visualización. Y acá sencillamente van a tener unos estilos predefinidos que pueden agarrar cualquiera. Ven ahí que ya se hace más visible y puedo observarlo con claridad encima de nuestra capa base. Podría ser cualquiera de estos, o pueden meterse acá en el estilo y editarlo como les guste, qué sé yo. Yo quiero que sea muy exagerado, le meto un 2 ahí. Le meto que quiero que sea una línea punteada. Y bueno, así, digamos, pueden ir modificando la forma de visualización. Lo mismo podría ser con el manzanero. Qué sé yo, veo que acá se ve bien, pero contamina mucho, se pegan mucho las líneas de los perímetros. Entonces me vengo acá al estilo de capa y le puedo decir, por ejemplo, que en el estilo de borde no dibuje nada. Y que el color, qué sé yo, quiero que sea un gris clarito. Entonces así van acomodando la visualización de forma de que se vea bien. Esto va a ser muy importante después cuando empiecen a hacer planos y demás,
para que los planos sean eficaces a los efectos de lo que ustedes quieran mostrar, ¿no? Que normalmente esto es una práctica normal, cuando arman un panel, un plano de lo que sea, las cosas más pesadas tienen más tracción y suponen una jerarquía mayor y demás. Y así con los colores y demás. ¿Qué pasa? Hay otros modos de visualización que nos interesan ver, y para eso voy a cargar. Ustedes en la base de relevamiento tienen esta capa que son los radios censales con la población del INDEC. Esto normalmente tienen que, si les llega a saltar un cuadro como esto, ¿qué pasa? Esto me está diciendo que el origen de coordenadas viene en este sistema de referencias, que está mal, pero no importa, esta información viene mal desde el IPEC, así que hay que usarla así como está. El IPEC es el Instituto Provincial de Estadística y Censo. Y lo que dice es que lo va a tener que reconvertir, que para eso le va a tener que aplicar un algoritmo, una fórmula, que acá está escrita ahí abajo, que no importa. Y dice que hay 2 métodos, y que esos 2 métodos tienen una cantidad de error esperado. Normalmente el que pone como número 1 y en color rojito es el que más conviene, porque es el que menos error tiene. Ustedes siempre elijan el 1 si llegan a tener que... si les llega a salir este diálogo. En versiones anteriores de QGIS, este diálogo, esta decisión la tomaba el programa directamente y la reconversión esta se hacía de forma automática. Bueno, lo que tenemos acá son los radios censales. Los radios censales son una forma de dividir el territorio urbanizado y no urbanizado en realidad, que dispone el INDEC antes de hacer un censo nacional, ¿está? Y que tiene que ver con la capacidad de censar que tiene un censista, es decir, cuántas personas puede censar y cuánto se puede desplazar en el tiempo previsto para hacer ese censo, ¿está? Entonces es la unidad de territorio que se le asigna para cubrir a un censista, ¿está? Tiene que ver con eso. Y en rigor tiene que ver eso, con la cantidad esperada de personas que habrá dentro de ese censo y la capacidad de levantar los datos en el tiempo previsto que va a tener esa persona. Esta capa lo que tiene son los datos del censo del 2010. Si yo aprieto F6, voy a la capa de datos. En realidad esto está resumido. Y acá vemos que tiene, por cada radio censal, cuántos varones hay, cuántas mujeres, el total de personas, el total de hogares, el total de viviendas, que esto no me acuerdo qué es, una categoría de densidad y una densidad poblacional en habitantes por hectárea, expresada en habitantes por hectárea. ¿Qué pasa? Yo veo esto y no estoy viendo esa información y digamos, lo que estoy viendo son unos polígonos, digamos, no muy representativos. Lo único que podría ponderar es, qué sé yo, más o menos cuánto abarca cada uno. Yo acá lo que podría hacer es, si quiero compararlo con el manzanero, es borrar el relleno, ponerle no brush y aumentar un poquito la línea perimetral, y acá puedo ya comparar, por ejemplo, cada radio censal más o menos cuántas manzanas abarca, digamos. Ahora, hay un tipo de visualización que se llama graduado. Si ustedes se vienen acá al panel de arriba, digamos, de qué tipo de visualización queremos ver, tienen algunos tipos distintos de visualizaciones. Lo que nos interesan ahora son el categorizado y el graduado. El graduado lo que hace es tomar una variable numérica, por ejemplo, esta de densidad de población, y establecer unos casilleros entre el valor mínimo y el valor máximo y aplicarle un gradiente o
aplicarle un gradiente de color, una rampa de color. Entonces, cuando ustedes ponen filtro graduado, acá les pide un valor. De este valor ustedes solamente van a poder utilizar las variables numéricas. Eso le vamos a poner que es el de densidad poblacional. Nos pide una rampa de color, donde nosotros vamos a establecer el color que se corresponde con los mínimos y el color que se corresponde con los máximos. Vamos a poner un poquito más rosa, que no sea blanco el mínimo. Y nos pide una cantidad de clases. La cantidad de clases va a ser cuántas divisiones va a establecer entre el mínimo y el máximo valor. Vamos a ponerle 10. Bueno, y acá me tomó como yo venía de una representación sin relleno, me tomaba que no haya relleno. Ahí le pongo que tenga relleno. Y ahí vemos una representación graduada que nos representa la densidad poblacional por radio censal. ¿Está? Entonces ahí ya tenemos una forma de visualizar una variable numérica representada en el territorio, ¿no? Acá los más colorados, los colorados más oscuros, indican que hay en ese radio censal una densidad poblacional mayor a 249.65 personas por hectárea hasta 566,6. Esto después ustedes pueden establecer los escalones que quieran. Como ven, no son parejos las categorías. Probablemente esto se deba a que hay muy pocos valores que se acerquen a este máximo, entonces arma las categorías de forma que se represente la información de la manera más eficaz posible. En realidad esto es una presuposición del programa, después nosotros, dependiendo de lo que querramos ver o de la información que estemos manejando, vamos a tener que establecer una forma adecuada de visualizar, ¿no? Acá, bueno, hoy también estábamos discutiendo con un grupo sobre si había una densidad poblacional mayor o menor a partir de Calle Laprida. A lo mejor esta información, por ejemplo, nos podría servir para hacer alguna verificación respecto a eso. ¿Se va entendiendo más o menos hasta ahora? Sí, ¿no? Sí, sí. Me siguen escuchando, ¿no? Porque yo veo la pantalla y... Sí, Nico, estamos acá. Bien. Y ahora vamos a ver lo que son los filtros categorizados. Esto es un filtro graduado. Después hay maneras de establecer estilos visuales que, por ejemplo, podemos meter 2 o 3 variables y complejizar mucho más la cuestión. O modificar los tamaños de las cosas según una variable. Pero eso ya es más complejo. Ahora voy a apagar esto y voy a cargar el parcelario del año pasado, que debería ser este. Y acá vemos que están las categorías de usos generales, los usos en planta baja y los usos superiores. Estos no son valores numéricos, sino que son strings, son cadenas de texto. Y acá lo que vamos a hacer es aplicarle lo mismo que antes. No vemos nada acá. Vamos a aplicarle un estilo de visualización categorizado. Cuando ponemos categorizado, acá sí me deja usar cualquier tipo de variable. Si nosotros ponemos una variable numérica acá, nos haría una categoría por cada valor numérico que encuentre. O sea que tendríamos a lo mejor, no sé, miles de categorías distintas. Con lo cual esto sí es para usarlo más con valores de tipo texto. Si le doy a uso categoría,
como valor de entrada. Acá me dice si yo quiero usar una rampa de color. Acá hay algunos predefinidos. Les dejamos random, aleatorio. Y acá no me pregunta cuántas categorías hay porque va a establecer una por cada tipo de variable que encuentre. Entonces, una vez definido eso, le damos a clasificar. Y ahí vemos cada parcela cuál es su categoría de uso dominante. ¿Tá? Que no es ni el de planta baja ni el de piso superior, es el dominante. Y acá ya podríamos empezar a observar, por ejemplo, cómo es la distribución de estas cosas y aislar categorías, o incluso, qué sé yo, a mí me interesa ver solamente las residenciales, yo podría, o las residenciales y las actividades terciarias. Yo podría borrar todas las que no me interesan y apagar, por ejemplo, las residenciales. Y ahí me quedarían solamente las actividades de uso terciaria diarias y eventuales. Entonces yo podría empezar a observar acá cómo es la concentración de actividades terciarias por zona y empezar a relacionar eso, qué sé yo, con la densidad poblacional o con alguna condición. Por ejemplo, el año pasado observamos con una claridad bastante grande que ciertos tipos de actividades se daban en las calles jerárquicas, siempre que las mismas no estén enfrente del parque. Entonces detectamos una condición, a lo mejor un condicionamiento de la presencia de este parque respecto a ciertas actividades, como qué sé yo, las actividades gastronómicas y demás. Ahí después ustedes van a tener que, más adelante, formular unos indicadores o calcular unos indicadores que tienen que ver con la presencia o la distribución de estas actividades. Y por ejemplo, vemos acá que en esta parte de acá hay una oferta muy baja de actividades terciarias. Habría que eso compararlo con los datos de densidad poblacional. La densidad poblacional es media. Y si bien ese dato es así, la oferta de actividades terciarias es muy baja. Con lo cual probablemente haya una calidad urbana que tenga una condición peor que acá. Esos son todos los tipos de entrecruzamientos de datos que nos interesa que se empiecen a hacer para ir ganando certezas y también ir detectando problemas y potencialidades, los efectos de después tener una instancia propositiva. Bien. Y acá también está interesante ver cómo tenemos tres orígenes de datos distintos conviviendo en un mismo mapa. Nosotros tenemos el parcelario, que lo tomamos de la información oficial de la ciudad. Tenemos los datos referidos al relevamiento, que es una modificación que nosotros le hicimos a ese dato del parcelario, y es donde nosotros ingresamos información. Y tenemos el mapa de densidad poblacional que sale del INDEC, del IPEC, en realidad, que es un postproceso que tiene origen en el censo del INDEC del 2010. Entonces, mezclamos tres orígenes de datos distintos en un mismo mapa a los efectos de hacer estas interpretaciones. Y ahí está la potencia de estos sistemas, ¿no? Ahí se entiende cuál es la potencia o el valor agregado de este tipo de sistemas y de su utilización en este tipo de análisis. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Bien. Ahora lo que voy a hacer, y en realidad ya me voy a ir a una parte como para ir cerrando, que tiene que ver con el momento en el que ustedes tienen que entregar
este relevamiento. Supónganse que yo quiero salir con esto y armar una lámina y mostrarlo, llevarlo que yo a Illustrator para hacerle algún postproceso gráfico o sacar un PDF ya para entregarlo. La idea es que ustedes saquen de cada una de las categorías, además de entregar los archivos J para que nosotros podamos armar la base de relevamiento, la base de trabajo de la que va a disponer todo el curso, para el trabajo durante el año. La idea es que también saquen unos mapas categorizados de cada variable o graduado de cada variable en formato mapa sería, ¿no? En formato PDF o en JPG, lo que sea más útil. Para eso el sistema de este programa GIS y todos los programas GIS tienen una interfaz que sirve para armar mapas que serían algo así como los layouts y los viewports de AutoCAD. Para eso ustedes se van a ir a la ventana de proyecto y van a encontrar esta sección de acá que es la de los layouts. Los layouts serían como los viewports, no los viewports, lo mismo que los layouts en AutoCAD. Ahí van a tener que crear un layout nuevo. En el layout nuevo le van a poner un título. Mapa. Cursos. Los layouts sí están guardados adentro del archivo QGZ. ¿Tá? O sea, ustedes cuando guardan acá o guardan acá el archivo de proyecto de QGZ, además de la información de las capas y las visualizaciones y qué sé yo, a ver, todas estas categorizaciones que nosotros hicimos y el filtro graduado y el filtro categorizado y las capas, las partes de datos que se muestran y demás, todo eso sí va guardado dentro del QGZ, esta estructura de capas, lo que está prendido, apagado, demás. También van adentro del QGZ los layouts que ustedes dispongan. ¿Está? Entonces se les abre esta ventana que es el editor de layouts y acá ustedes tienen acá al costado todas las cosas que pueden meter adentro de este mapa. Lo primero que van a hacer cuando entren a editar acá es hacer un clic derecho, irse a las propiedades de la página y ahí se les va a abrir este pequeño diálogo que tiene unas poquitas cosas y lo que van a determinar acá es el tamaño de la hoja, cómo está orientada y no mucho más. Si tienen un color de fondo que no sea blanco. Acá lo que van a hacer es establecer un viewport. Acá ven este botón del planito. Lo que hace es abrir una especie de viewport que es una visualización de esta ventana. Y ahí sencillamente lo que van a hacer es crear una visualización del mapa que están viendo. ¿Tá? Y acá más o menos traduce el estado de la visualización que vemos a la ventana de mapa que nosotros tenemos. Este mapa va a tener unas propiedades. Acá en la lista de ítems lo que van a ver es todas las cosas que vayan metiendo acá. Las van a ver listadas acá. Y tiene unas propiedades como por ejemplo la escala. ¿Tá? Que esto es importante. Por ejemplo, si usan una escala de 20.000, ahí se modifica la escala de visualización. ¿Qué pasa? Si quieren mover este mapa, tienen que usar esta herramienta que es mover el contenido del ítem, porque acá empiezan a manejar entre las partes que, o sea, es como si ustedes tuvieran un viewport y unos textos y un rótulo en AutoCAD. Lo mismo acá van a tener sobre su lienzo de trabajo un montón de objetos. Y ustedes, para poder mover el viewport, tienen que meterse adentro y ahí hacer el pan. Acá lo hacen a través de esta herramienta que es mover el contenido. Y acá puedo mover y acomodar la vista. También pueden mover el zoom así con la ruedita. Ven que se modificó el valor acá.
Y después lo que pueden hacer es agregar, por ejemplo, unas referencias. Acá que se llama agregar leyenda. Agregan una ventana. Acá ven que apareció el mapa, que es el viewport, y la leyenda, que son las referencias. Y acá a la derecha, entre las propiedades, ustedes deberían, lo que está mostrando es todo lo que hay en el archivo. Lo que deberían hacer es destildar esta función de autoactualizar. Y acá pueden empezar a modificar los ítems que quieren que se vean y no. Por ejemplo, en la parte del parcelario yo le puedo cambiar el título. Le hice doble clic, puedo cambiar el título y decir que son los usos. Categoría de uso. Me voy para atrás y veo que hay algunas variables que son parásitas acá que no me sirven. Lo que puedo hacer es borrar las categorías que no me interesa que se vean. Acá puedo editar el rótulo. Si yo acá tengo la codificación que me viene de la base de datos, eso no me indica en realidad lo que estoy viendo, entonces yo acá le puedo poner terciarias de uso diario. Incidencia. Serie de uso eventual. Y así haría con lo que me interese que salga en el plano. Después tengo los datos de población. Acá lo mismo, le cambiaría y le pondría densidad poblacional. Se muestran las categorías. Lo que podría también acá es aclarar, por ejemplo, que es una buena práctica, es que es en habitantes por hectárea. Entonces ahí la persona que entre a leer este plano va a saber que estos rangos, estas escalas de valores están expresadas en esa unidad. Y acá tengo los límites del municipio y estas otras variables que, por ejemplo, no me interesa que se vean, entonces las borro. Y ahí tengo ya armadas mis referencias, que es importantísimo. Esto después ahí se descuida mucho, pero es importantísimo que todos los esquemas, un poco lo hablamos también en la charla de esta mañana, todos los esquemas y planos que ustedes muestran tienen que tener una guía de cómo leerlos, ¿tá? Un indicador de qué significa cada código, cada símbolo que ustedes incluyan adentro. Después hay una cuestión del diseño, ¿no? Que es que cada símbolo o cada parte de ese mapa, de ese plano, va a tener un color, un peso gráfico, una intención de cómo está dibujado, pero eso no exime de que ustedes indiquen qué significa cada cosa, ¿no? Esa codificación que cómo debe leerse. Esto es crucial, porque después hay que ir repitiéndolo durante todo el año, ¿no? Pero es crucial que el plano se pueda leer, porque después a veces hay que adivinar las cosas, o a veces ni siquiera, a veces se entiende, o a veces se entiende algo que no es. Y la idea es que los planos hablen por sí solos, digamos. Nosotros nos entregan, ustedes nos entregan los trabajos y no los tenemos al lado para que nos vayan explicando, por ejemplo, que los colorados son la densidad poblacional e indican y están expresados en habitantes por hectárea, y que el más rojo va de 250 a 570. Entonces es súper importante eso. Después, bueno, podrían agregar una escala, también importantísimo. Esto se calibra solo. Fíjense que yo cambio la escala acá y automáticamente varía la forma gráfica y la extensión de esto. Esto es algo que es bastante interesante también de los sistemas GIS.
Y otra cosa que podría hacer es agregar un norte, que es con esta flechita de acá. Le meto un norte ahí. Que, por ejemplo, si yo le agrego una rotación a este mapa, por ejemplo, de menos 11,7 grados, que es el norte de la ciudad de Rosario, es la desviación del parcelario de la ciudad de Rosario, vieron ahí como la flecha del norte automáticamente se acomodó en función de esa rotación. Eso salió clarito, ¿no? Fíjense que me voy le pongo 0 y se corrige el norte que le metí ahí. Le vuelvo a dar el menos 11,7. No sé por qué no me toma el decimal. Ahí está. Estaba escribiendo mal. Y ahí tengo el norte bien expresado. Y después lo otro que podrían hacer también es para que esto, para ponerle la frutilla, es agregar un título. Fundamental también. Como las Agregar un título ahí arriba, qué sé yo, mapa de densidad y usos. Así van completando más o menos el mapa. Esto, fíjense que yo moví el cuadro y el norte no está relacionado. Yo lo que podría hacer también es agarrar, seleccionar las dos cosas y agruparlas. Ahí me quedan agrupadas y entonces ahora se me mueven juntitas. Después podrían, bueno, también poner una forma, un recuadro, qué sé yo. Un recuadro que haga, qué sé yo, de borde de la hoja. Bueno, me salió cuadrado porque estaba apretando Shift. A esto le meten no brush y que el perímetro sea un 2, así medio exagerado. Y así que a lo mejor pueden armar un rótulo abajo con el número de equipo, el qué sé yo, qué sé yo. Y esto, cuando lo tienen más o menos listo, guardan. Fíjense que yo no había guardado el archivo QGZ. Yo lo guardo como hace 2. No, me comí una letra, no importa. Cuando yo guardo este archivo acá, se me guarda el QGZ, se guarda todo lo que pasa acá, y se guarda todo lo que pasa acá. Se guarda la hoja, esta posición del cuadrado, que estos dos están agrupados. Fíjense que quise seleccionar el mapa y se me seleccionó el rectángulo, eso por el orden que tienen acá las cosas. No, bueno, no me está dando... Bueno, probablemente tenga un problema. Yo ahora para seleccionar el mapa tendría que apagarlo. Ah, no. Está acá arriba. Ahí va. Ahora sí. El orden de las capas es como lo mismo que en Illustrator o en cualquier programa de edición gráfica. Indica después cómo pueden ir seleccionando cada una de las cosas. Y una vez que terminé, voy al layout. Y esto puedo hacer 3 cosas. Exportarlo como imagen. Por ejemplo, JPG, cuando le doy guardar, me va a preguntar la resolución. Si le doy anti-aliasing, que es el suavizado de bordes, en un chiche gráfico, lo grabo. Y acá tengo el mapa de usos. Siempre la resolución de 300 dpi sale bastante bien. Ven acá cómo salió. Pueden sacarlo en PDF directamente, también. Ahí me pregunta algunas cuestiones, qué sé yo, sí. Seguramente se puede proteger y qué sé yo. Lo guardo como PDF. Ahí está como PDF.
La ventaja del PDF es que sigue siendo vectorial. Ven que puedo seleccionar, por ejemplo, los textos. El mapa no, el mapa lo pasa a formato raster. Y después lo puedo sacar como formato vectorial para usarlo, por ejemplo, en Illustrator. Y eso es este formato de acá, que es SVG. Lo guardo como SVG. Acá es importantísimo que destilden esta opción de acá que se llama RDF Metadata, porque si dejan eso tildado, el Illustrator no lo levanta después. ¿Está? Destildan eso, lo guardan. Ese archivo se puede levantar. Acá me aparece como que se me abriría en el navegador, es porque es un formato de intercambio web, el SVG. Y acá sencillamente a esto lo pueden abrir en Illustrator, lo va a leer, lo va a convertir a formato nativo. Bueno, y acá salió rota la máscara. Pero bueno, ya tienen esto lo tienen que desagrupar. Y acá ya puedo trabajar con los vectores de forma independiente. Acá me olvidé de hacer algo interesante. Ya terminamos. Ya sé que son las 12. Que les conviene, si van a exportar en formato vectorial, en realidad, lo que les conviene hacer es destildar esta y tildar esta que se llama Export Map Layers as SVG Groups. Y ahí lo que va a hacer es, les va a agrupar el Illustrator, cada una de las capas que ustedes tienen de forma separada. Y ahora sí, ahí ven que tengo separado, por ejemplo, la capa de la densidad poblacional de la de los usos. Y acá ustedes lo que pueden hacer es separar el rectángulo este y armar un clipping mask entre bueno, no puedo hacerla, pero podrían recortar toda esta información según el rectángulo este de visualización y así quedaría como lo tiene. Perdón, eso iba a preguntar, porque yo en realidad no cargué ninguna información, pero estaba viendo cómo generar el formato lámina con el programa. Entonces me pasó eso que cuando exporté, porque no lo guardé primero como lo hiciste, o sea, exporté así directamente, toqueteé más que nada, y me pasó esto de que se me salió las parcelas y demás, no me respetaba, y no lo pude cortar, o sea, tuve que ir uno por uno borrando porque armé la lámina o sea, armamos el mapa base para el TP número 1, digamos. ¿Pero vos lo hiciste a través de los layouts o...? Claro, no hice a través de los layouts, pero bueno, ahora lo voy a usar así. Fíjense que ahí se puede hacer más, recorte de máscara. Claro, el Illustrator tiene una función que acá no me sale, pero yo lo separo acá y tiene una función que se llama Clipping Mask, que si ustedes hacen una forma y la relacionan a otra capa y le dan a acá, Make Clipping Mask, ahí se recorta a la zona de visualización que nosotros queremos. Entonces, bueno, ahí ustedes tendrían que cuidar mucho que las cosas queden en el lugar que tienen que ir, ¿cierto? Pero bueno, ahí yo ya puedo meter esto acá. Bueno, ven, acá me salieron todas las capas que estaban en el fondo que yo no quiero ver. Ven que salió el manzanero, salió todo.
Bueno, ahí está más o menos cómo quedaría, pero ya lo pueden trabajar a nivel gráfico. Bien, bueno. Espero que hayamos más o menos dejado algunas herramientas para empezar a laburar con esto. Después le vamos a ir... Hay algunas otras funcionalidades que son interesantes que yo les quiero compartir, que probablemente hagamos otra sesión, que son cosas como, por ejemplo, algunos orígenes de datos que son muy interesantes de trabajar, como por ejemplo el Instituto Geográfico Nacional o la página de datos de Rosario. Después, cómo consumir información del OpenStreetMaps. En OpenStreetMaps lo deben conocer todo, es como un Google Maps, pero abierto. Eso es un gran GIS que tiene toda la información en vectores y que se puede consumir en forma vectorial. O sea, ustedes pueden, supónganse que tienen que trabajar en Baigorria, la compañera de Baigorria, y que Baigorria no tiene una capa de ejes en vectores, porque el municipio de Baigorria no pone a disposición esa información o no la hace. Entonces ustedes pueden agarrar esa capa de ejes en vectores desde el OpenStreetMaps. Es muy confiable OpenStreetMaps, en efecto. Entonces, bueno, eso es súper valioso, y después vamos a ver cómo trabajar con rasters y extraer información vectorial de rasters. Y después también vamos a ver cómo ir y venir entre el GIS y el AutoCAD, que eso les puede ser muy útil, más que en esta materia, en realidad en otras materias, pero también en esta probablemente en algún momento les sirva. Una pregunta. Sí. Sí, no tiene mucho que ver con el trabajo, más como una curiosidad en cuanto al programa. Vi que vos al principio mostrabas que podías generar volúmenes 3D de las parcelas. Sí. ¿Eso después se puede, por ejemplo, exportar a algún otro formato para algún programa de modelado 3D? Sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer eso. Se puede, lo que yo te decía recién de pasar de raster a vectorial, por ejemplo, el ejemplo que voy a mostrar es como armar un mapa topográfico. Eso también se puede exportar a un 3D. O sea, vos podrías agarrar una foto de radar del IGN, armar una capa vectorial con la cota de nivel y con eso armar una malla 3D para representar el terreno de un lugar, suponte. Claro. Y después hay otras maneras también de hacerlo. No sé si ustedes usan Rhino. Sí. En Rhino se puede levantar esta información y usarla en 3D también. Ah, está bueno eso. Rhino, el Grasshopper, por ejemplo, tiene un par de funciones para agarrar una capa 2D y meterle una variable Z, por ejemplo, y hacer unas extrusiones según una base de datos. Ahí hay varias cosas para hacer. Generalmente la información se puede cruzar bastante entre distintos programas. Lo único que hay que tener ciertos recaudos y hay que mantener cierta metodología cuando uno va y viene con información, porque, por ejemplo, cuando uno pasa de GIS a AutoCAD, la información de las coordenadas se pierde. No, la información, la georreferencia, es decir, el valor posicional de las cosas se pierde. En realidad no se pierde, se convierte en unas coordenadas vectoriales en AutoCAD. ¿Tá? Pero deja de, por ejemplo, existir la información del sistema de referencias. Entonces, cuando uno vuelve con eso al GIS, tiene que tener registro de qué sistema de referencias había usado y tiene que tener certeza de que ese sistema de referencias haya estado en metros, o sea, haya sido proyectado, de manera de que cuando vuelva todas las cosas estén a donde tienen que estar. ¿Se entiende? Pero eso lo dejamos para una sesión futura. Me parece que tienen algunas herramientas ya para empezar a especular con el producto del relevamiento y demás. Si llegan a surgir dudas operativas o algo así, o incluso del manejo del programa y eso, pueden, sin miedo, sin problema, pueden usar el chat ahí de Moodle y
y estamos a disposición para ir despejando y ayudando un poco en ese sentido. Sí, también y lo de por Facebook o... El mail de la cátedra también. El mail de la cátedra. El Moodle es el más ágil porque llega una notificación personal. No. El Moodle tiene un chat persona a persona también, que ustedes nos pueden escribir por ahí. Bien. Bueno, no se duerman con el relevamiento, que lo tenemos que cerrar cuanto antes, y aparte